Segunda de Timoteo, capítulo 2. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos, mi Dios bendito. Gloria a ti, Señor. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, hermanos. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, hermanos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Para mí el día de hoy es un privilegio, Señor, estar aquí de pie compartiendo tu palabra, mi Dios. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, mi espíritu, Señor, para poder dar el mensaje correcto a mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana tan hermosa que tú nos das para congregarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracias, Señor Jesús. Hoy, pues el Señor nos puso este tema. El tema de mi mensaje es un buen soldado de Cristo, hermanos. Amén. Un buen soldado de Jesucristo. Recordemos que el apóstol escribió este versículo cuando precisamente estaba encarcelado en Roma. Amén. Entonces lo que podía ver a su alrededor, pues eran los soldados romanos. Amén, hermanos. Amén. El soldado, hermanos, lo importante que define a un soldado es el coraje, hermanos, del soldado y la autodisciplina que él tiene. Dice, se ha dicho bien que a la medida de un buen soldado no es cuánto puede dar, sino cuánto puede resistir, cuánto puede soportar y cuánto se necesita para que se dé por vencido. Amén, hermanos. Es un hecho triste, hermanos, que muchos del pueblo de Dios simplemente no quisieran ser soldados. Se niegan a obedecer la orden específica de Dios de pelear la buena batalla de la fe. Algunos incluso critican a aquellos que son soldados de Cristo y empuñan la espada del Espíritu en defensa de la verdad. ¿Usted cree, hermano, que si Dios no quisiera que fuéramos como soldados, entonces ¿por qué nos ordena que lo seamos? ¿Por qué en Efesios 6 nos insta a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, instruyéndonos a vestirnos de toda armadura de Dios? Amén, hermanos, nombrando cada pieza que debemos usar por separado para que no falte ninguna pieza. Él hace hincapié y nos da unas instrucciones certeras, hermanos. ¿Por qué nos pide que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? Que deberíamos envainar nuestra espada, hermanos, y hacer un desfile de gala para demostrar lo bueno y buen soldados que podemos ser. No, hermanos, no. Debemos mover nuestra espada, la espada del Espíritu, hermanos, enfrentándonos a las artimañas del diablo y seguir firme hasta que, habiendo hecho todo, todavía seamos encontrados en pie, hermanos. Amén. Pero hay más, hermanos. Un buen soldado, dice el apóstol, tiene cuidado de no involucrarse en los asuntos de esta vida para agradar a quien lo ha elegido para ser soldados. ¿Cuántos de aquí agradan al Señor? ¿Cuántos hacemos lo posible para agradar al Señor? Entonces pertenecemos a los soldados, pertenecemos al ejército de Dios, hermanos. ¿Qué lección nos da? Nosotros que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, ¿no deberíamos ser buenos soldados? Por amor a Él, y resueltos, y no enredarnos en los asuntos de esta vida, hermanos. ¿Somos soldados o no somos soldados? Uno de los nombres que conocemos de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Jehová de los ejércitos. Y un ejército está constituido, hermanos, por disciplina, por valores, por lealtad y por sacrificio. ¿Están de acuerdo?
Eso es una vida militar. Un soldado tiene disciplina, valores, lealtad y sacrificio. Las cosas celestiales son un espejo de lo que ocurre aquí en la tierra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es el espejo de lo que ocurre aquí en la tierra. Y en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de un verdadero soldado de Cristo. Y esto lo vemos en el rey David, que a la hora de pelear contra el gigante Goliat, le dijo el rey David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén, hermanos. Y al decir esto, nuestro Señor le dio la victoria. Amén, amén. Por eso cada vez que entraba y salía de la batalla el rey David tenía la victoria, porque él era un soldado nato de nuestro Señor Jesús. Vemos entonces que como el Padre, tal es el Hijo, pues también el Señor Jesucristo tiene la misma cualidad del Padre como hombre de guerra. Amén, porque en Apocalipsis dice que había un caballo blanco y quien lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea, y que los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Gloria a Dios. Él es nuestro comandante supremo, hermanos. Y ahora nosotros, como partícipes del nuevo pacto, desde el momento que recibimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos constituidos soldados del Señor. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Son soldados o no son soldados, hermanos? Dios desarrolla en nosotros la personalidad de Cristo y nos hace hombres y mujeres de guerra, de batalla, y conforme a su corazón, listos para la batalla, valientes para que conquistemos las promesas y en su nombre seamos conquistadores de todo lo que nos propongamos. Amén, hermanos. Ese es un soldado, tiene que tener carácter. Nuestro Señor Jesús nos enlistó en su ejército para que seamos victoriosos en su nombre. Amén. Gloria a ti, mi Señor Jesús. En el versículo, hermanos, que acabamos de leer, Pablo está desarrollando su paternidad apostólica. Toma a Timoteo como un hijo fiel y le da instrucciones precisas de su desarrollo en 3 etapas que marcarán su identidad como obrero del Señor. Estos consejos del apóstol Pablo le muestran a Timoteo, hermanos, y a nosotros mismos el camino que tendremos que desarrollar para que nadie ni nada nos tome por sorpresa. Debemos de estar preparados, hermanos, y prevenidos en todo tiempo. Amén. Estas 3 etapas son como soldado, como atleta y como labrador. Y en cada etapa nos va a dar enseñanzas que nos ayudarán a entender mejor cada día de nuestra vida, nuestro caminar en las cosas de Dios. Y hoy, amados hermanos, quiero ser puntual en la etapa de soldado de Cristo. Amén. Yo me identifico mucho con el soldado de Cristo. Yo pertenecí muchos años a las fuerzas militares. Y es cierto, tenemos mucha similitud la vida del soldado de Cristo en lo celestial, tanto en lo terrenal. Todos debemos de tener una disciplina, todos debemos de prepararnos para al final cumplir con la meta o con la misión que se nos ponga, y todos tenemos una misión aquí en la tierra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Hay parámetros que Dios nos da para que sigamos, para que seamos dignos de aquel que nos llamó a la armada del cielo. Y sabemos que es hermoso estar en el ejército de Dios, porque tenemos asegurada la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él es nuestro comandante supremo y Él no ha perdido ninguna batalla. ¿Lo creen, hermanos? Aleluya. ¿Quién está atrás de nosotros? ¿Quién es el jefe de nosotros? Formamos parte del ejército de los triunfadores, de los vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza en cada batalla día a día. Amén. Y es preciso, hermanos, antes de comenzar a aprender a ser un buen soldado de Cristo, conocer algunas características de algunos cristianos que se dicen ser soldados de Cristo, hermanos, pero que no lo son. Y no debemos imitar estas acciones y debemos procurar no ser como ellos, porque ellos no están en el orden de Dios. Y estos son
los que están sin cuartel, hermanos, sin iglesia, los que les gusta estar solo en casa, los que no les gusta congregarse, sin uniforme, hermanos, no tienen una cobertura, no tienen una preparación, no están inmiscuidos en nada de las cosas de Dios. Estos soldados no tienen rango y nadie los reconoce porque no dan frutos, porque no hacen crecer la obra del Señor, sin identificación. Los que no hacen nada por la iglesia, los que no sabemos si vienen, si no vienen, si están, y quién es este hermano, esos, sin sujeción, hermanos, no recibe órdenes de nadie, no le gusta obedecer, no le gusta que le manden, no le gusta que le digan. Soldados sin compañía, que no les gusta estar con los hermanos, no les gusta convivir, siempre andan solitarios. Soldados sin disciplina, a nadie le dan cuentas, no les gusta seguir las reglas que nos ponen. Sin ejercitarse, hermanos, fuera de forma, no les gusta la guerra, no participan en nada, en oraciones, en ayunos, absolutamente nada. Estos soldados no tenemos que imitarlos, hermanos. Nosotros somos de otro grupo, un grupo especial. Amén, hermanos. Ahora vamos a estudiar las características del buen soldado de Cristo, porque vamos a aprender que vendrán cosas en nuestra vida que son relacionadas a nuestro llamamiento. Todos tenemos un llamado, hermanos. Todos tenemos un llamado. Amén. Y primero, los buenos soldados sufren penalidades. ¿Están de acuerdo? Dice 2 de Timoteo 2, 3, 4. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En la vida militar, hermano, un soldado sufre varias penalidades y procesos para poder llegar a ser leal a su país. Eso es lo que es en las fuerzas. Vemos que al llegar a Cristo, hermanos, comienzan las penalidades, como son las aflicciones, pruebas, batallas. Como todo aquel que se enlista en el ejército del mundo, hermanos, siente un cambio tremendo, pues comienza a ser aprendiz de una disciplina que no conocía. Cuando entras a las Fuerzas Armadas, híjole, es una disciplina que a veces hasta se te hace pesada porque no estamos acostumbrados a esa disciplina. Las primeras penalidades que sufrimos como recién enlistados son: la familia nos menosprecia, hermanos. Eso es de inicio, porque damos testimonio del Señor. La familia nos hace a un lado: y eres cristiano, y hazte para allá. Y están pendientes de todo lo que hacemos, hermanos, para criticarnos. Y apenas miran que fallamos tantito y empiezan a decirnos algo. Amén, hermanos. Sufrimos ofensas y burlas de nuestros antiguos amigos y a veces de nuestros nuevos amigos. Nos llaman aleluyos, nos excluyen de los grupos y hasta puede pasar que nos quedemos sin amigos y solos porque no nos entienden, porque no compartimos las mismas ideas. Amén. Las personas que amamos y por las que oramos también nos maltratan, hermanos. Por la doctrina, que ahora es nuestra forma de vida, que es difícil seguirla, pero no imposible, hermanos, porque ahora se trata de adquirir nuevos hábitos. Amén. Oración, ayuno, vigilia, lectura de la palabra, participar en la iglesia y de desechar los hábitos antiguos que aunque no nos gusten a nosotros, aunque nos gustaban a nosotros, a nuestro capitán supremo comandante no le agrada. Amén. Ahí es cuando empezamos con el cambio, ahí es cuando empezamos con la conversión. Como soldados, hermanos, estamos expuestos del frío, del calor, de las tormentas, de todo clima, pero también del buen clima y del buen tiempo, hermanos, del buen clima y del buen tiempo. Y cuando nos preguntamos el por qué de tanto ataque, por qué yo recién me convierto, por qué sigo en la iglesia, por qué veo tanto ataque, recordemos, hermanos, que somos soldados. Eso téngalo bien presente, y que estamos en guerra constante, porque el diablo no quiere vernos entregados a Dios, no quiere vernos adorando a Dios, no quiere vernos apasionados con Dios, no quiere vernos haciendo las cosas por Dios y para Dios. Amén. Dios nos tiene pasando un curso de supervivencia, hermanos, para convertirnos en los mejores soldados. Amén, hermanos. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Dios nos prepara constantemente. Dios nos adiestra para cada batalla, hermanos. Amén. Los soldados, por las circunstancias que viven, esto es interesante, aprenden a sobrevivir
ante toda situación, porque por eso están siendo capacitados, hermanos. En medio de la adversidad se les forma el carácter, nos va formando el carácter, nos volvemos disciplinados, leales y responsables en nuestros deberes. Amén, hermanos. ¿Se van identificando? ¿Van siéndose soldados o cómo se van viendo, hermanos? Nosotros como seguidores de Cristo, hermano, automáticamente nos convertimos en sus soldados y constantemente estamos en un entrenamiento y preparación para la batalla. Y es allí, hermanos, donde sufren penalidades, pues empieza un régimen de vida que comenzará con cambiarnos nuestros pensamientos, nuestro carácter y nuestro comportamiento en las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Todo es un proceso, todo es un cambio. Nuestro entrenamiento y preparación, hermanos, son los discipulados, los estudios bíblicos, los días de oración y los domingos de congregarnos. Si no, ¿cómo enfrentaríamos al enemigo? ¿Cómo le responderíamos por cada batalla que tuviéramos? Pasaremos penalidades, hermanos, pero al final llegaremos a nuestro objetivo. Amén. Amén, hermanos. Yo me acuerdo cuando me enlisté en las Fuerzas Armadas, pues no sabía nada. Yo rotundamente venía de la calle y nunca había tenido disciplina. Cuando entro las primeras semanas, híjole, fueron muy difíciles, porque yo decía, ¿cómo voy a dejar que alguien me grite? ¿Cómo voy a dejar que alguien me mande? No, tú a mí no me mandas, y esto y el otro, y siempre me ponía el brinco, y seguido me castigaban porque pues no me dejaba, según yo, de nadie, ¿no? No era disciplinado, era rebelde, no me peinaban, no me boleaban, nada. Yo decía, no. Pero al final, con el tiempo, hermanos, pues tuve que entrar en línea. Tuve que entrar en hacer las cosas bien. Tuve que entrar en ser disciplinado. Me costó trabajo, claro que sí. No me gustaba que me gritaran, no me gustaba que me maltrataran, porque bueno, en las Fuerzas Armadas pues es un poco agresivo, pero no me gustaba. Pero al final, hermanos, me gradué. Al final tuve una graduación, al final tuve un reconocimiento, al final me pusieron mi foto en un marco y me dieron una medalla. Y entonces al final, hermanos, al final cumplimos con el objetivo. Amén. Al final llegaremos a la meta. Usted no se desespere en este tiempo. Sus batallas, sus problemas, entréguese mejor al Señor, porque al final va a tener una recompensa en el cielo. Amén, hermano. Esa es nuestra victoria. Eso es por lo que tenemos enfocado al final, estar en el cielo con nuestro Señor. Segundo, los buenos soldados aprenden disciplina, hermanos. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Esto quiere decir que lo pone en disciplina. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tenemos un gran compromiso. No se puede enseñar y pedir que hagan otros lo que uno mismo no vive, hermanos. No podemos decir a otros que hagan lo mismo si nosotros no lo hacemos. No se puede mandar a otros a uniformarse temprano en el ambiente militar, a levantarse temprano, a correr, a ponerse en forma, si uno mismo no ha entrado en una disciplina que va en contra de los deseos del cuerpo. Amén, hermanos. En la milicia hay un dicho muy común que se dice, sabe mejor mandar el que mejor sepa obedecer. Y eso es muy cierto, hermanos. Y nosotros hacemos lo contrario, porque a veces todos queremos mandar, pero nadie quiere obedecer. Nadie quiere obedecer, y eso es parte de la disciplina. En el ambiente de la iglesia, la disciplina es la doctrina, hermanos, la regla de enseñanza impuesta por un maestro a sus discípulos. Y en este caso, nuestro Señor Jesús es nuestro maestro y nosotros sus discípulos. Amén. ¿Amén? ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer para poder hacer lo que realmente se tiene que hacer. Amén, hermanos. Somos muy rebeldes a veces. Disciplina no es lo mismo que la costumbre, hermanos, porque la disciplina conlleva una responsabilidad y la costumbre se hace solo por hacer. Amén. Entonces tenemos que ser disciplinados. La disciplina es difícil, por eso debemos ejercitarnos en ella para disciplinarnos en su totalidad. La disciplina implica esfuerzo y sacrificio, pero los frutos valen la pena. ¿Cuántos quieren sacrificarse, hermanos? ¿Cuántos quieren ser sacrificados en las cosas de Dios? En las Fuerzas Armadas, la gente que es más disciplinada es propuesta para otros rangos.
Eso es importante. Tu disciplina, y como lleves tu vida en la milicia, eso te va promoviendo a ser cada vez, a obtener un grado más. Todos en el ejército, en las Fuerzas Armadas, empezamos de soldado, que se llama soldado raso. No tienes ni voz, ni voto, no tienes nada, no tienes privilegios, y estás para servirle a los demás, pero a ti nadie te sirve todavía. Conforme vas aprendiendo, conforme vas disciplinando, conforme vas adiestrándote, pues vas subiendo de nivel. Amén, hermanos. Entonces, todos somos rasos cuando llegamos al cuerpo del Señor. Todos somos rasos. Conforme vamos aprendiendo y disciplinando, bueno, ya nos dan otras jerarquías, otros cargos, otras responsabilidades. Entonces es similar. Amén, hermanos. Esto quiere decir que la disciplina te lleva a otros niveles, y como buen soldado que comienza, aprende a levantarse temprano, el oído se acostumbra al sonar de la trompeta, al salir rápido para la formación y reunirse con los demás soldados. Esto es porque en las Fuerzas Armadas todos los días, a las 5 de la mañana, sale un soldado y hace un toque de trompeta con un sonido especial, donde al oír ese toque tú tienes que salir, alistarte, prepararte, uniformarte y salir a formarte para que pases una lista. Imagínense, yo, Gerardo, me levantaba a las 12 del día y de repente cuando me enlisté, llegar ahí, que esta trompeta sonara a las 5, pues no me levantaba. No, me ganaba, ay no, ahorita no. Pero eso tenía una consecuencia después para mí, hermanos. Entonces tenemos que tener un buen oído, hermanos, para escuchar el toque de trompeta, para poder levantarse, alistarte y salir a la formación para pasar lista. Amén, hermanos. Aprendemos a ser disciplinados en todo. Se les disciplina en el caminar, en el hablar, en el sentarse, en el comer y en el oír. Todos los días nos decían, te tienes que sentar de esta manera, tienes que hablar de esta manera, tienes que caminar erguido, pecho salido, brazos caídos. O sea, todo nos enseñaban. Todo. El Gerardo, que era ahí irresponsable y todo, fue cambiando, porque ahí nos fueron enseñando cada cosa, cada parte y cada situación de nuestras vidas. Y cuando, esto es importante, hermanos, cuando en el pueblo de Dios sonaba la trompeta, era para reunir al pueblo. ¿Están de acuerdo? También en el pueblo de Dios se tocaba la trompeta y se reunía todo el pueblo. El soldado de Dios, hermanos, escuchará la trompeta y llegará a congregarse a la iglesia, porque sabe de la bendición que hay en estar juntos y en armonía, congregados. Así que cuando estemos, hermanos, disciplinados a nuestro oído y acostumbrados a oír la trompeta, vamos a oír la trompeta de Dios, hermanos, cuando venga el Señor a raptar a su iglesia. Cuando venga el Señor por su iglesia que Él ha preparado para reunirnos con Él. Estemos atentos del oído, hermanos. Ningún soldado en un batallón del mundo, hermanos, en cualquier parte del mundo, al oír el toque de trompeta va a decir, estoy cansado. Es que hoy es mi cumpleaños. Hoy juega mi equipo favorito de fútbol. Hoy es el maratón. No, ninguno. Sino que el soldado es disciplinado y porque está atento al toque de la trompeta para poder salir y tomar lista. Amén, hermanos. Debemos estar atentos a las cosas del Señor. Debemos estar atentos a las prédicas de cada domingo. Debemos de estar atentos a lo que el Señor nos va hablando, hermanos, para estar listos para cuando Él regrese por su pueblo. Amén, hermanos. En la vida militar, si uno no sale al toque de corneta que se escucha y tú te quedas, híjole, te va mal. Te llega un arresto de 15 días donde no puedes salir, donde no vas a visitar a tu familia, te ponen a hacer trabajo forzado. Allí en las instalaciones cortas el pasto con tijera, con machete, te ponen a barrer todo el campo, entonces es muy grande. Eso quiere decir que es una consecuencia. O sea, si uno no está listo y pendiente, va a haber una consecuencia que vamos a pagar literalmente. No te van a decir, híjole, como el Señor no va a decir, híjole, toqué la trompeta cuando venía por ustedes, no saliste, pero vente. No, hay una consecuencia. Eso nos dice que tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes, tenemos que seguir leyendo, escudriñando, entendiendo que Dios nos va diciendo para cada día de nuestra vida. Amén, hermanos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar prevenidos. Tercero, el buen soldado recibe órdenes y las cumple. Dice Lucas 7, del 7 al 9,
Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Qué impresionante, amados hermanos. Este soldado tiene una característica que maravilló a Jesús, y es la sujeción a la autoridad. El soldado, cuando empieza a prestar su servicio militar, hermano, sabe que necesita ser enseñado en la obediencia y en la sujeción. Y vemos que este soldado le dice a Jesús: tan solo di la palabra. Un soldado no pregunta ni por qué ni para qué, solo obedece y confía en su superior. ¿Cuántos de aquí obedecen lo que Dios dice? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos cuestionamos a Dios por qué esto, por qué el otro? ¿Cuántos solamente hacemos lo que dice la palabra, no refutamos nada, no nos quejamos y lo hacemos conforme la palabra dice? Eso es interesante. En la vida militar hay otro dicho. Cuando el comandante te da una orden, el comandante te dice haz esto, y entonces hay un dicho que dice: las órdenes son para cumplirse y no se discuten. A veces nos daban órdenes y decíamos: ¿pero por qué? ¿Y para qué? Entonces el comandante decía: las órdenes se cumplen, no se discuten, tú tienes que hacerlo. No tienes que ponerte a discutir con el mando. El mando nunca te va a mandar a hacer una cosa que no esté bajo la regla. El mando nunca te va a mandar a hacer algo que no esté bien, y es lo mismo con nuestro comandante supremo, nuestro Señor Jesús. Si Él nos dice en la Biblia que hagamos las cosas como están escritas, hagámoslo como tal. No pregunte: ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? No, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Amén, hermanos. El diccionario ilustrado Nelson nos dice que un centurión es un oficial romano que mandaba 100 soldados. Imagínense la responsabilidad de este soldado. Casi todos los centuriones eran romanos y soldados profesionales. Constituían la columna vertebral del ejército romano. En el Nuevo Testamento se menciona a menudo, por ejemplo, el comandante de los soldados que crucificaron a nuestro Señor Jesús fue el primero en atribuirle este título de Hijo de Dios a nuestro Señor. Amén. Este centurión tenía bajo su cargo 100 soldados. Entendía que por la autoridad de Jesús y porque estaba bajo la autoridad del Padre, cuando mandaba a los demonios y a los espíritus inmundos, estos le obedecían. Qué tremenda enseñanza de obediencia, hermanos, de sujeción. Si alguien no está bajo autoridad, ni los demonios, ni los espíritus, ni aún en su familia se van a sujetar. Así de sencillo, hermanos. Si alguien no está bajo la autoridad del Señor, olvídese de que los demás le obedezcan, porque así es como trabaja el Señor. Uno de los principios del reino de Dios es el que tiene autoridad, está bajo autoridad y obedece a su autoridad. Amén. Obedecemos lo que el Señor nos dice, y por eso también tiene el poder para que cuando mande le hagan caso. Si no, de lo contrario habrían problemas. Obedece la palabra y eso hace que le obedezcan a Él. Amén. Seamos fieles y obedientes a todas nuestras autoridades, hermanos. Démosle respeto a nuestras autoridades. Primeramente a Dios, que Él es nuestro Padre y comandante supremo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Después a nuestros padres, a nuestros jefes del trabajo, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros pastores. Seamos obedientes, hermanos. La faceta del soldado es tan importante porque para llegar a ser un general del ejército hay que ser primero un soldado raso y cumplir lo que se les mande. Amén. Las órdenes no se discuten, hermanos, simplemente se cumplen. Sométase a la Biblia, no la cuestione, hermanos, porque ahí están las órdenes directas de nuestro Dios para poder salir victoriosos de cada batalla, de cada aflicción, de cada problema de la vida, amados hermanos. No cuestionemos lo que diga la palabra, sometámonos mejor a la palabra, hermanos. Amén, hermanos. Un buen soldado también deja un legado, hermanos. Un legado, dice Job 14:14. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?
Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Un soldado sabe que tiene que subir de rango, hermanos, y sabe que no para siempre se quedará de soldado raso, sino que aspira a subir su rango, a adquirir experiencia y a convertirse en un estratega de guerra, porque conoce contra quién pelea y sabe cómo hacerlo. Y a veces así empezamos en la iglesia, empezamos de congregantes, nos seguimos metiendo, seguimos aprendiendo, después ya estamos sirviendo, después ya estamos en oración, después ya estamos en donde Dios nos vaya poniendo, pero no podemos permanecer en el mismo lado, hermanos. No puede quedarse estancado, no puede quedarse en un solo nivel. Hoy soy ujier y voy a hacer 20 años ujier. No, usted tiene que crecer, usted tiene que prepararse, usted tiene que llegar más allá. Hoy solamente soy congregante. Pues prepárese, hermano, para servirle en alguna área al Señor. Entréguese para servirle en una área al Señor. Amén. Tiene que subir de rango, no tiene que quedarse en un mismo sitio. Un buen soldado también conoce la importancia de tener relevos, sucesores, y por ello entrenan a otros. En la parte espiritual comienza su tarea de discipular a otros hermanos para ser los maestros mejor que él, y que lleguen al nivel que ha alcanzado y lo superen, como lo hizo Moisés con Josué, hermanos, Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo. Hay ejemplos claros, hermanos, de que hay que seguir creciendo. Amén. Y este es un ejemplo claro. Yo tengo 9 años en la palabra. Yo me acuerdo que empecé de raso, congregante, después empecé a servir en la iglesia como ujier, y ya empezaba a servir, y que eso me gustaba estar en la puerta, recibir a la gente, buenos días, y después me metieron al área de intercesión, y empecé a orar, y empezamos a orar, y después me permitieron empezar a predicar. Y eso es cierto, hermanos. Conforme nos vamos sujetando, conforme vamos obedeciendo, conforme tenemos hambre de seguir creciendo en el Señor, es como Dios nos va a llevar de rango a rango a rango. Amén, hermanos. Así es que si usted tiene todas las ganas de superarse, empiece a ponerse a disposición del Señor, empiece a trabajar en las obras del Señor, empiece a adiestrarse en las cosas del Señor. Amén. Como quinto, hermanos, un buen soldado utiliza armas poderosas. Y este es el punto importante, hermanos. Este es un punto muy importante. Somos soldados, tenemos batallas, tenemos peleas, pero ¿cómo las vamos a combatir? ¿Cómo vamos a pelear con ellas? Un soldado tiene una preparación, un adiestramiento, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Dice Efesios 6, del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, amén, hermanos. Si como soldados del ejército de Dios queremos tener una vida indestructible y siempre victoriosa, debemos estar siempre vestidos con la armadura de Dios. Amén. Cuando no se está en batalla, el uniforme y los zapatos están limpios, los hombres están bien rasurados, el pelo muy bien cortado y peinado. Pero cuando se está en la guerra, hermanos, los zapatos se ensucian, el uniforme se ensucia, nos despeinamos, nos crece la barba y a veces hasta somos heridos, hermanos. Y por esto muchos soldados desertan del ejército en la vida militar, pero en la vida cristiana pasa lo mismo, hermanos. ¿Cuántos al día de hoy tienen una batalla? ¿Cuántos al día de hoy tienen un problema? ¿Cuántos al día de hoy están pasando algo difícil o complicado? Y lo único que hacemos es: Señor, pues ayúdanos, Señor. Es que tenemos que hacer, nos está diciendo que debemos de ponernos la armadura de Dios, hermanos, para poder librar esa batalla, para poder pelear en esa batalla, hermanos. No debemos desertar al primer raspón, a la primera pelea y decir: no, yo ya no quiero saber nada. Debemos de meternos más, debemos de usar la armadura de Dios, y todo está en la Biblia, hermanos. Todo lo tenemos en la palabra de Dios, todo lo tenemos en lo que Dios ya nos dejó escrito.
En el aspecto espiritual, hermano, esto representa a algunos cristianos que al primer raspón quieren desertar del ejército de Dios. A la primera aflicción quieren alejarse del Señor. Sin embargo, deben entender que mientras estemos en la tierra, se va a tener aflicciones y luchas, hermanos. Pero si estamos en Cristo y utilizamos las armas poderosas que Dios nos ha dado, vamos a tener vidas victoriosas. Amén. Utilicemos estas armas poderosas que son el cinto de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vistámonos con toda la armadura de Dios para que tengamos toda la victoria, no solo una parte, hermanos, porque la victoria no será medias, sino todos queremos una victoria completa. Amén. Todos queremos una victoria completa y total. Y aquel que no quiere usar la armadura de Dios, pues híjole, hermanos, tendrá muchísimos problemas. Somos soldados y estamos en guerra constante, y las batallas se pelean con inteligencia, hermanos. Amén. Entonces utilicemos toda la armadura de Dios. Nos habla de la verdad. Un buen soldado debe hablar con la verdad, hermanos. Ser ceñido, ser gobernado por la verdad, y la verdad es Cristo. El hijo hace lo que va a hacer, lo que ve hacer a su padre, y nosotros somos hijos de verdad. Amén, hermanos. El soldado que hable mentira no tendrá autoridad, jamás. El soldado que hable mentira no tendrá autoridad jamás. Dice que nos vistamos en justicia, hermanos. La coraza de justicia es un chaleco de metal. La coraza que usaban, es un chaleco de metal que usaban para proteger los órganos internos más delicados. Y el que no practica la justicia, hermano, cualquier toque en el corazón o en otro órgano lo va a dañar, hermanos. Un buen soldado de Dios va a hacer justicia, porque ha visto la justicia que ha recibido del supremo comandante, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El evangelio de la paz, el evangelio que nosotros anunciamos, es el de Dios de paz, que va a poner a Satanás bajo nuestros pies, hermanos. Tenemos que hablar de Dios en todo momento. Nos habla del escudo de la fe. Dice Lucas 8:48, tu fe te ha salvado. Dice el Salmo 54:7, porque Él me ha liberado de toda angustia. Dice el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántos de aquí tienen fe, hermanos? ¿Cuántos estamos en fe? Este escudo nos ayuda a apagar los dardos y las flechas que el diablo tira a nuestras vidas. Recordemos todo lo que el Señor nos ha librado y nos continúa librando. Amén, hermanos. Nos habla del yelmo de la salvación. Ya somos salvos, hermanos, y ya obtuvimos la vida eterna por el sacrificio de Cristo. Pero hay una esperanza de la salvación del Señor. Hay una esperanza en las pruebas y en los ataques. Y esa esperanza de la salvación defenderá el alma de todos los dardos del enemigo. Debemos de tener esperanza en el Señor, hermanos. Dice la espada del Espíritu. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El buen soldado debe de ser diestro, hermanos, con la espada. Y la espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Revistámonos de toda la armadura de Dios. Dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Amén. Por eso, amado hermano, lea diariamente la palabra de Dios y sea diestro con la palabra. Utilizar la espada de Dios va a mantener nuestra vida limpia y victoriosa. Amén, hermanos. En los Salmos encontramos que el rey David conocía perfectamente esta armadura de Dios y siempre la utilizaba para pelear. Por eso siempre tenía la victoria en todas sus batallas. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos de aquí son soldados? ¿Cuántos de aquí quieren pertenecer aún más a ser un buen soldado de Cristo, hermanos? El soldado de Cristo trabaja en equipo, hermanos. Filipenses 2:25 dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. En los equipos de fútbol y básquetbol, hermanos, y otros deportes, todos saben
que solo se obtiene la victoria cuando se juega en equipo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Un buen soldado sabe que forma parte de un equipo y que solo no va a obtener la victoria. Debe integrarse y colaborar con el equipo en el ejército de Dios, hermanos. De este lado debemos de reunirnos, debemos de trabajar en equipo todos y debemos seguir la visión de nuestros líderes, obedecerlos, cubrirlos, cuidarlos, defenderlos, para poder hacer que todo esto avance. Amén, hermanos. Nosotros cuando salíamos, de trabajo en equipo es muy importante, hermanos, en todos lados. Hubo un tiempo donde nosotros salíamos a patrullar varias zonas, y a veces el hermano que estaba a un lado o el compañero que estaba a un lado pues no se llevaba con el otro compañero. Pero cuando siempre se salía a hacer una misión y salíamos a hacer algo, teníamos una frase que decíamos todos juntos. Decíamos: todos vamos y todos regresamos. Porque había veces donde habían enfrentamientos y de 5 que íbamos, regresábamos 3. El trabajo en equipo, hermanos, es muy importante, y reflejado en la iglesia es muy importante. A veces vemos las necesidades de nuestros hermanos y porque me cae mal, o porque no le hablo, o porque pues no le agrado, pues a veces los dejamos pasar así porque sí. Tenemos que trabajar en equipo, hermanos, y ver las necesidades de los demás. Hermano, quiere que le ayude en algo. Hermano, necesito una oración. Hermano, estoy para servirle. ¿Qué podemos hacer? El trabajo en equipo como iglesia nos llevará, híjole, a caminos muy lejanos, hermanos. El trabajo en equipo, cuando sea hora o cuando sea día de salir a evangelizar, debemos de juntarnos todos. Cuando sea día de hacer algún evento para la iglesia, debemos de trabajar todos en equipo, porque al final vamos a obtener un mejor resultado de las cosas. Y muchas cabezas piensan mejor que unas. Amén, hermanos. Debemos integrarnos y colaborar en las cosas del Señor. Amén. Gracias, Señor bendito. Debemos de trabajar mucho en equipos, debemos de estar reunidos en equipo, ayudarnos unos a otros, extendernos la mano unos a otros, hermanos. No podemos quedarnos solos, no debemos quedarnos solos. Somos un equipo, somos un ejército, somos un batallón. Lo que yo más relaciono con las cosas de Dios a lo que hoy estamos en Cristo es que ahí se forma siempre una hermandad, una camaradería, que siempre vemos el uno por el otro, que siempre estamos los unos con los otros, que siempre se vive con... nosotros le llamábamos que era nuestra segunda familia, hermanos. Y esta es nuestra segunda familia, la iglesia, la casa, los hermanos. O sea, tenemos que vivir, dice la Biblia, que somos un solo cuerpo, que somos uno solo. Tenemos que vivir todos en comunión y coinonía, hermanos. Amén, hermanos. Como todos soldados debemos sacrificarnos, hermanos, y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para agradar a aquel que nos tomó por soldados, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya estamos terminando, hermanos. Si estás en tu trabajo, hermano, allí es donde eres un soldado. Allí es donde debes defender los principios y valores que enseña la Biblia. De igual forma, hermanos, si estás en la universidad, en tu colegio, con tus amigos, con tu familia, en la iglesia, en cada circunstancia de tu vida, en cada área de tu vida, debes recordar que eres parte de la milicia, que eres un soldado de Jesucristo, que tienes puesto ese uniforme y por lo cual debes defender su nombre. Amén. Y pues te puedes preguntar: ¿cómo le hago? ¿Cómo defiendo el nombre de Dios? Y la respuesta es sencilla, hermanos: obedeciendo los principios que enseña la Biblia, siendo honestos, morales, fieles, de buen testimonio, sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario, sin doble sentido, diligentes. Así es como podemos hacerlo. Todos los cristianos somos parte de su milicia y todos portamos ese uniforme. Amén, hermanos. La pregunta a hacerse es: ¿estás siendo un buen soldado? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando al que te tomó por soldado? Hágase esa pregunta, hermano, y póngase de pie, hermano. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias.